Bueno, bienvenidos formalmente. Esta es la última semana previa a las elecciones presidenciales. Por fin llegamos. Efectivamente, ya estamos ahí. Aun cuando en este país 4 o 5 días es mucho tiempo porque pasan cosas, diría el filósofo calabrés Mauricio Macri, pasaron cosas y podrían llegar a pasar más. De hecho, en el noticiero ustedes vieron cómo hay gente que está haciendo cola en la peatonal Córdoba frente a las casas de cambio para hacerle 20 centavos, 50, un peso a lo mejor de diferencia a $100, tal vez algunos que juntaron más, $1000. La verdad es que desde el punto de vista de la actividad de los mercados, esas colas son absolutamente irrelevantes. Eso no genera ninguna repercusión en la cotización, no modifica ninguna otra cosa, pero sí crea estados de ánimos, se amplifica a través de la televisación de los sucesos, que son de hecho verdaderos, que están ocurriendo, pero que hace que la sensibilidad de los sectores que todavía pueden ir a buscar algún dólar para ahorrarlo o para irse de viaje o para hacer una diferencia calculando que el lunes, después del resultado electoral, ya con final cantado, porque hasta el sábado se pudieron publicar encuestas, ¿no?, y referir sondeos de opinión, no ha habido ninguna perspectiva de modificar el resultado original. Es más, 20 publicó Clarín, y además Clarín, cito la fuente, en ninguna hay ni la más remota chance de un balotaje. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que a muchos tiene preocupado. ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones? Sobre eso vamos a hablar avanzado el programa, porque vamos a poner en el aire, en este primer tramo, y después por supuesto seguiremos con otro tipo de informaciones, algunas partes del debate, con las salvedades que ya veníamos conversando con los colegas del noticiero, tanto con Farhad como con Sonia, acerca de las características, casi diría yo, conspirativas, para que sea algo atractivo, de una exposición sucesiva de 6 hombres, en las que con ejes temáticos y con interrupciones protocolares, si se quiere, de los conductores, sin ningún tipo de agregado, sin ninguna pregunta ni condimento, porque así lo dice el reglamento, dicen lo que se les ocurre decir. No está mal eso, por supuesto, pero no tienen ni guarda relación ni con la temática ni con mucho menos la dinámica de un debate que uno ha visto en otra oportunidad. Sin ir más lejos y más allá de las mentiras del presidente Macri, el debate de Macri-Scioli fue debate, porque interactuaban uno con el otro, aún no como debió haber sido o como deben ser los debates, como ocurre con las presidenciales norteamericanas, que si bien quedan muy lejos nuestro en cuanto a las características, las discusiones, pero uno ha visto algunos, subtitulado por supuesto, en donde el conductor les da la pelota y juegan entre ellos y disparan una vez cada uno e interviene cuando hay alguna desproporción en el uso de la palabra, pero eso es un debate. Ya hablamos mucho de esto, ha sido aburrido, ha sido previsible. Tengo para mí, y esto además está refrendado por algunos sondeos conocidos después de la televisación, que nadie o casi nadie cambia su voto por lo que ve en el debate. Y sobre todo, los votantes fidelizados por los principales candidatos. Sí puede saltar alguno de Espert para el lado de Macri, sí puede saltar alguno a lo mejor del Caño para Alberto Fernández o al revés, ¿no? Pero es irrelevante, es prácticamente imposible de mensurar en términos del efecto que causa la discusión o el debate. Yo no lo vi bien a Lavagna ayer en el aspecto personal, digo, desde el punto de vista de lo que ha sido su exposición, su presencia y su puesta en el aire. Gómez Centurión es lo que es, un militar que se ha travestido a la política, que había sido ya cara pintada en su momento, que fue funcionario del gobierno de Macri y que cuando no puede batallar sobre sus temas que son la repartija de misoprostol como caramelos o el tema de la frontera, se le hace mucho más difícil, porque esa es la frase hecha, ese es el lugar común. En el caso de Espert, hemos visto a un hombre que va a buscar a algunos votantes desencantados con el oficialismo y utiliza algunos métodos que son francamente impiadosos y que yo no sé hasta qué punto le pueden llegar a algún resultado, ¿no? Que en televisión un candidato a presidente amenace a un dirigente social, como le dijo voy por vos a Juan Grabois, la verdad que no habla muy bien de Espert desde el punto de vista de cuál es su perspectiva, cuál es su dimensión política, porque, pucha, de última sería electo presidente, que el presidente vaya por alguien, un dirigente social,
como es Grabois, la verdad que no habla bien. Después, ese golpe de efecto, abrácense, muchachos, son ustedes más o menos lo mismo, ya Macri y Alberto Fernández habían marcado bien las diferencias entre uno y el otro. Y el otro, como decíamos, Nicolás del Caño, que hizo una exposición muy vinculada a lo que creo yo es su estrategia. Sabe del Caño y él pronosticó los cambios de tiempo, él habló del próximo presidente, él lo trataba a Alberto Fernández ya como presidente electo a la hora de interpelar o hacer alguna pregunta. Quiere fortalecer un bloque de legisladores en el Congreso y no está mal. Y pensémoslo también desde este punto de vista. Nicolás del Caño tiene 39 años y ya participó de 2 debates presidenciales. Eso me parece que es un valor agregado a su presencia en un lugar donde tiene muy pocas chances, efectivamente. Y lo otro que también metió del Caño, y creo que es importante, es el tema del contexto internacional, porque la Argentina está en una parte del mundo en donde hay una convulsión social que hay que verla y tenerla presente aun cuando algunos traten de disimular o no les convenga mostrarla. Digo, lo que ha pasado en Chile con 11 muertos a esta hora, porque se aumentó el precio del subterráneo y porque la gente salió a protestar y porque cuando salieron a protestar fueron reprimidos brutalmente y declaró el toque de queda el presidente Piñera, que es la supresión de las garantías constitucionales, y salió más gente todavía y fue reprimida con más violencia, marca un punto de hartazgo y una reacción popular a la que hay que prestarle atención. Una semana atrás había ocurrido algo parecido en Ecuador, con el resultado similar en cuanto a lo que fue la represión, pero fundamentalmente en cuanto a que tanto Piñera como el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, debieron retroceder en los aumentos que habían provocado. Por un lado, subterráneos en Chile, por otro lado, combustibles en Ecuador. Ambas recetas del Fondo Monetario Internacional con la intención de aplicarlas a rajatabla y con la resistencia del pueblo que salió a las calles y que desafió incluso el toque de queda, el estado de sitio y la ley marcial que habían instalado los carabineros de Pinochet, que siguen siendo los mismos en cuanto a su estructura de pensamiento y a comportamiento, aun cuando hayan transcurrido muchos años y se hayan alternado gobiernos progresistas con el gobierno del presidente Piñera. Eso también se metió ayer en el debate a partir de la presencia o el concurso de Nicolás del Caño. Yo les propongo una pausa ahora, porque hemos hecho la introducción de 3 minutos y después vamos a ver algunas partes de lo que considera la producción de este programa, donde estamos trabajando, lo más sobresaliente entre quienes efectivamente concentraban la atención: Alberto Fernández y Mauricio Macri. En 2 minutos, 3 estamos de vuelta, ya venimos. Bueno, muy bien, hace algunos años en los canales de cable se proyectaba una serie de televisión que se llamaba Lie to Me, que en inglés quiere decir miénteme, ¿no? Que tenía un experto en lenguaje, en gestualidad, en señas, en discurso, que la policía había incorporado a su cuerpo de investigadores para detectar en qué momento alguien estaba mintiendo. Entonces veía los gestos, el movimiento de las manos, era una suerte de consultor externo de los policías o los investigadores o el FBI para ver eso. No sé si estará en Netflix o no la serie, sería muy buena, pero a mí me parece interesantísimo que veamos uno detrás del otro 2 o 3 testimonios. Macri primero hablando sobre la corrupción, Alberto Fernández sobre el clan Macri, después también sobre el tema del correo, para que veamos, además de escuchar y de desmenuzar la declaración en sí, los gestos, las manos, los ojos, el tono de voz, la sonrisa, la mueca, el gesto, como decía antes, ¿no? Empezamos por el presidente Macri, hablando sobre corrupción. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Baez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer, ¿no?, que usted no vio nada. Los vio la baña del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer que habiendo pasado tantas cosas... Bien, terminó su tiempo, Mauricio Macri. Bueno, esta es la respuesta
de Macri, que arranca diciendo que hablar de alguien que no está. Hablaba del padre, ahora lo vamos a escuchar, Alberto Fernández haciendo esa referencia, porque efectivamente, y en aquel momento, si nosotros buscamos el archivo de nuestro propio programa, lo que dijimos nosotros estaba instalado en el plano humano, no político, ni empresarial, ni de responsabilidad institucional, sino como un hijo, cuando todavía no se había enfriado el cadáver de su padre, se saca de encima las responsabilidades echándole la culpa al muerto de lo que hacía o dejaba de hacer en relación al Estado, a los contratos y demás, ¿no? En el plano humano, estrictamente. Esto que va a ver ahora es lo que decía Alberto Fernández, que disparó la respuesta, lo que compartimos hace segundos nada más. Y usted se pregunta cómo yo, en mis años de jefe de gabinete, no vi la corrupción de la obra pública. Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción en la obra pública, presidente. No vio lo que pasaba en su familia. Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Muchas gracias. Bueno, y la cosa siguió, ¿no? Y viene particularmente el tema del correo, ¿no? Uno de los negociados que evidentemente va a requerir la comparencia del presidente de la República, ya será expresidente, en los estrados de la justicia en la medida en que avance la investigación y hasta donde se sabe, no solo por esa ululancia verificable en Comodoro Pi, sino porque las pruebas son demoledoras, Mauricio Macri tendrá que dar explicaciones. Esto decía Fernández anoche en el debate. En realidad, yo quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional, porque los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos, presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo, al que no le pagaban los cánones, mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Dudas que tenemos los argentinos y que hablan de su conducta, presidente. Bueno, en otro tramo del reportaje, o en todo caso del debate, Mauricio Macri da la pauta, no solo, insisto, prestar atención a lo gestual, a la manera en que uno habla, ¿no? Las cosas que dice. Habla de los créditos UBA, ¿no? Acá en el canal tenemos gente que ha sacado los créditos UBA, que debía 2 millones de pesos y ahora debe 4. El manotazo de ahogado, podríamos decir nosotros. Porque además, ahora Macri anuncia, y lo van a ver ustedes, que desde enero la cuota se va a ajustar con el aumento de salario. Y la verdad que en enero ya no va a estar Macri. Es altamente probable que no esté. Entonces, es muy difícil creer esa situación. Y muchos se preguntan, ¿y por qué no lo hace ahora? ¿No? Si todavía es presidente y en enero no lo va a hacer seguramente. Lo vemos. Quiero hablarle a las familias que tienen un crédito UBA y están preocupados por la cuota. A partir del 1 de enero, sus créditos se van a ajustar por salarios, no más por inflación. Crédito UBA fue una gran posibilidad para que más de 100.000 familias accedan a la vivienda propia, en un país que había heredado el crédito hipotecario destruido por parte del gobierno kirchnerista. Necesitamos realmente desarrollar el mercado de crédito hipotecario porque son muchas familias, cientos de miles de familias las que necesitan acceder a la vivienda propia. Bueno, Labaña dijo también, me acabo de enterar, ¿no?, que ahora va a haber algo sobre los créditos UBA. Además, materialmente es imposible, por dos cuestiones, porque no puede sacar por decreto esa disposición y porque no va a convocar al Congreso para que la ley modifique efectivamente esa manera de calcular el ajuste de la cuota. Cerramos este tramo y cerramos lo del debate con la última intervención de Alberto Fernández vinculado a la pobreza en la Argentina. Cuando entramos al tema de la pobreza es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. Hoy mismo, los chicos de 14 años, 1 de cada 2, fue atrapado por la pobreza. Hay 3,5 millones de argentinos que cayeron en la indigencia. Gente que no tiene las condiciones mínimas para sobrevivir dignamente. El presidente llegó para llegar al punto de la pobreza cero. Y mintió. Es lo único que supo hacer, mentir una y otra vez. La pobreza la multiplicó. Eso fue muy grave, pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre. Días atrás hizo una convocatoria a la sociedad argentina. No fue una propuesta de campaña. Nos debe avergonzar que en este país, donde decimos producir alimentos para 400 millones de habitantes, no seamos capaces de alimentar a 15 millones de argentinos
que han quedado desamparadas por la política del presidente. Bueno, muy bien, nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos de la pausa va a estar con nosotros, aunque sea 5 minutos, para anunciar lo que será la presentación de su documental hoy en Luz y Fuerza a las 7 de la tarde, el economista y periodista Alejandro Berkovich. Nos vamos a la pausa con la portada de uno de los medios online de aquello que Alberto Fernández le dijo a Macri, ¿no? Estas son textuales de Macri. Cuando va entre comillas es textual, ¿sí? ¿Y qué decía Macri? Lo que hizo mi padre era un delito. Él formaba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo. Cuando Alberto se lo recordó anoche, él dijo que era muy feo que se lo dijera a alguien o hablar sobre alguien que no está muerto, ¿no? Que está para defenderse. No se había enfriado el cuerpo de Franco Macri y su hijo era el que decía esto. Nos vamos a la pausa, ya estamos, en 2 minutos, 3 está Berkovich con nosotros. Enseguida venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Alejandro Berkovich, lo habíamos anunciado, lo esperamos un ratito antes, pero son cosas que ocurren en esto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Querido, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, presentación del documental en Luz y Fuerza, 7 de la tarde, en calle Paraguay al 1100, al lado de la segunda, ojo, no se meta en la segunda, la comisaría segunda. No, está pegado, favor. Es medianera. Espero que no lo lleven además. Es medianera. No, a lo mejor perfora y miran, ¿no? Bueno. ¿Cómo viene eso? Bien, muy contento de estar acá en Rosario, muy contento también de la gente que armó la proyección de esta tarde y muy contento de contarte, Pablo, que para los que se la pierdan, la película va a estar en el Arteón los miércoles, todo noviembre a las 8 de la noche y en el Atlas los sábados también a las 8 de la noche, porque a mí me interesaba mucho que se vea en Rosario. Que se vea. Sí, pero además que se vea en Rosario, digamos, nosotros la estamos agitando en todo el país, me parece que es un momento oportuno para discutir el Fondo Monetario. Digo, no solo por Argentina, también por Chile, también por Ecuador, también por Perú. El Fondo Monetario volvió con todo a América Latina y este documental nació así. Cuando volvió el Fondo Monetario a la Argentina, dijimos, bueno, primero vamos a viajar a los países donde intervino en estos años que dejamos de tener noticias de él. Y después me fui a Estados Unidos y ahí entrevistamos a Stiglitz, el premio Nobel de Ahí Economía. estamos viendo algunas de las imágenes también, ¿no? Parte del documental. Y está la referencia a Grecia, está la referencia a Portugal, es decir, porque si bien el fondo intenta imponer en todos lados más o menos lo mismo, la respuesta de los gobiernos y del pueblo fundamentalmente no es siempre idéntica. Para nada, para nada. Lo que se está viendo ahora en Chile, lo que se vio en Ecuador, es lo que pasa cuando la olla a presión de la receta del fondo explota. En Grecia lo que yo vi es un país más o menos como si hubiera atravesado una guerra, Pablo. Sí, sí. Te escuchaba decir el otro día que 1 de cada 3 edificios, por ejemplo, está prácticamente derruido o abandonado. No en la periferia de Atenas, sino en el centro. En el centro de Atenas. En el centro de Atenas vos vas por la avenida Sintagma, como sería la Oroño de acá o nuestra Santa Fe, y hay negocios de ropa usada. Claro. Hay negocios de ropa usada. Sí, es una postal de posguerra. Total. Mirá, una de cada 10 personas se fue del país, sobre todo los jóvenes, los mejor formados. El Producto Bruto se contrajo en un 25%. Son números que, de verdad, en países en tiempos de paz es muy difícil encontrar. Y esta es la receta del fondo aplicada durante 10 años de manera ininterrumpida por distintas fuerzas políticas, porque incluso hubo un gobierno de izquierda que asumió. Nosotros entrevistamos muchos de sus dirigentes, de sus referentes, de sus ministros, que traicionó el mandato de las urnas de abandonar la receta del ajuste. Claro. Y lo hizo y así cayó, ¿no? Así cayó también. Bueno, lo que ocurrió con el gobierno de Macri es muy paradigmático de hasta qué punto el fondo no es un banco, sino que es una institución política, un ariete ideológico del neoliberalismo, porque claro, a Macri le concede el mayor crédito de la historia de la institución, apostando a que fuera reelecto, claro. Y aún así no lo consigue. Entonces esa discusión, la deuda que nos queda ahora, las condiciones que va a exigir el fondo para refinanciar esta deuda, es la discusión en la que me parece tenemos que participar todos. Y por eso es que esta película la estamos proyectando acá, la vamos a llevar a otras ciudades del país. No la van a encontrar en los shoppings, no es como una de dibujitos de Pixar, pero estamos haciendo que aparezca en la mayor cantidad de cines posible porque creemos que en la medida en la que la gente se involucre en esta discusión, vamos a poder incidir realmente. Bien, yo veía el tráiler, ¿no? Que podíamos ponerlo después sobre el cierre, porque en alguna medida
desmonta la temática o la estructura de los documentales en donde uno escucha un hombre con una voz grave, algunos planos con amaneceres, atardeceres, alguna música de fondo, y vos a los 15, 20 minutos decís, o a los 10, si tenés paciencia, ahí estamos viendo el detalle, ¿no? Vos decís, aflojemos un poquito, porque esto es más aburrido que bailar con una hermana, ¿no? Yo no tengo hermana, con un hermano, que sería además de madera. Pero quiero decir, la idea es meterle, digamos, algo llevadero, comprensible y ligero. Este que están viendo, el que veían recién, es Juan Braselli, de Cocineros Argentinos. Claro. Es quien a lo largo de toda la película dialoga conmigo sobre la receta del fondo. Bien. Él es un chef, yo voy cocinando un guiso de lentejas, él me va enseñando a cocinarlo y vamos discutiendo sobre los ingredientes del ajuste, sobre los comensales que venimos a hacer nosotros, Pablo, lamentablemente, sobre el banquete que se comen los que no se ven sujetos a esta dieta y también sobre la propia receta, ¿no? Nosotros, esta es la metáfora que elegimos para hablar de algo que si no, como decís, sería bastante árido. Bien, eso dura un minuto y ese va a ser el minuto final del programa. Digo, para que el director sepa que nos vamos a exceder un par de minutos también, porque quiero que nos metamos un poco en la actualidad. Dale, ¿no? dale, claro. La gran preocupación, si bien es día a día, es el 28. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué pasa? Si va a haber feriado cambiario y bancario, si ya están hablando de la transición. Yo presumo, y esto lo conversaba con gente cercana a Kicillof, que la conducta de Vidal es diferente a la de Macri. En su momento ella permitió que se vean cuentas, que conversen funcionarios. Parece que el macrismo está cerrado, y salvo alguna llamada o de Sandreris o de alguno de sus colaboradores para seguir quedándose en el Banco Central, no para facilitar la cosa y tomar distancia de lo que pueda pasar el lunes, no hay todavía una transición. Yo no sé, creo que seriamente nadie espera que no haya otro resultado que no sea Alberto electo el domingo a la noche, dentro del macrismo, incluso muy cerca del presidente. Sí, a mí me parece que ellos, por lo menos hacia afuera, se proyectan lo más que pueden la idea de dar la vuelta, incluso se agarraron del resultado ayer en Bolivia para mostrar que esto puede llegar a pasar acá también. Me parece que el 28 es un momento indudablemente de mucha tensión. Son 6 semanas. El único que tiene una responsabilidad ahí es Sandleris, porque Mauricio Macri va a pretender salvar las papas. Alberto Fernández quiere un banco central con la mayor cantidad de reservas posible. Pero las tres cosas no se pueden. No. O sea, es o reservas, o dólar subiendo, o brecha y apretar mucho el control de cambio. Yo creo que esta va a ser la última alternativa. Que esa es la que va a primar. Sí, porque me parece que es la que preserva las reservas para Alberto Fernández, evita que el dólar se vaya a más de 100, que sería para Macri la imagen del incendio final y que le quedaría todo como costo a él. Y me parece también que el Fondo Monetario lo toleraría o por lo menos no podría evitarlo. El fondo, vos fíjate, en esto también es interesante la peli, los funcionarios de Macri fueron más fondistas que el fondo. Sí, claro. Los funcionarios de Macri no quisieron poner el control de cambios hasta que no vieron a la hiperinflación a la cara. Entonces, cuando se asomaron a ese abismo, pusieron un control, el Fondo Monetario toleró controles de cambios en Grecia, toleró controles de cambios en Portugal, toleró controles de cambios en varios lugares acá, con programa vigente. Los más papistas que el Papa no lo proponían. Exacto. Entonces, ese riesgo, el riesgo de una hiper, ya estuvo muy cerca. Ahora va a estar de vuelta cerca en estas 6 semanas. La pregunta es, Sandleris, que tiene responsabilidad penal... ¿Tiene espalda para hacerlo? No creo, pero como tiene responsabilidad penal, me parece que tiene que hacer en esas 6 semanas lo necesario para no ir preso. Bien, lo llama Alberto a Sandleris, o Sandleris a Alberto. Alberto no lo atendió ahora. Ya electo presidente lo tendría que atender. Por supuesto. ¿Y qué le diría? Bueno, fíjate de qué manera apretás el control de cambio. Que Dios te ayude. Claro, es que ese es el riesgo, ¿entendés? Claro. Es demasiado largo 6 semanas. Los que no somos creyentes ya estamos ahí a la buena, a la que te criaste. Sí. No, y el Fondo Monetario en ese contexto va a tener también un rol. Claro. Porque el Fondo Monetario es el principal acreedor. En esas 6 semanas, si no hay una negociación seria con el fondo, empieza a peligrar el pago a los otros acreedores. Y vos en la película vas a ver cómo el fondo juega en tándem. Esto lo cuenta Labaña, es muy interesante lo que cuenta Labaña en la peli, porque él dice, cuando yo negociaba con el Fondo Monetario en 2003, en 2004, en 2005, los acreedores privados se enteraban inmediatamente lo que yo les decía. Alguien iba y chiflaba. Porque alguien iba y chiflaba. Entonces, esa promiscuidad sí, por supuesto, sigue existiendo y evidentemente también va a marcar esta transición. Hablaste de Labaña. ¿Te lo imaginás presidente o nada, como dijo él? ¿O Labaña? Me lo imagino ministro. Yo también, ¿no? Sí. Puede ser. Sí. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a vos, Pablo. Nos vamos con esto, escúchenlo, con sonido, con imágenes, el tráiler de lo que se va a presentar hoy a las 7 de la tarde en Luz y Fuerza, calle Paraguay al 1100, con Alejandro Berkovich. Por nuestra parte, después de esto nos estamos yendo y volvemos mañana como siempre a las 2 de la tarde.
Nos habíamos olvidado del fondo, pero un día volvió. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y volvió para enamorar. The whole country crashing on with Christine, ¿eh? Y los argentinos volvimos. Volvimos a comer las recetas del fondo. Una cucharada repleta de ajuste fiscal. Una tasa bien alta del ELIX. Desempleo, cantidad necesaria. Y listo, una economía bien fría. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Fondo, un documental para recorrer la historia y los fracasos del FMI. Grecia, Portugal, Estados Unidos, Argentina. Un viaje al origen de los desastres económicos. Fondo. Una película que ya vimos, pero que hay que volver a ver. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. Fondo, un documental de Alejandro Berkovich.